El millonario se ríe alto y queda impactado cuando una mendiga enciende un Ferrari de la nada. La fiesta era un despliegue brutal de lujo y exceso. Luces brillantes caían sobre cristales de champán y vestidos caros, mientras la risa de los invitados explotaba por todo el salón. Lucas Vasconcelos dominaba la escena. El dueño de la empresa, joven, millonario y arrogante, se pavoneaba con su último trofeo, un Ferrari rojo, reluciente como salido de un sueño imposible. El motor rugía, un rugido de poder y dinero que él amaba exhibir. «Mírenlo, el dueño del mundo», decía con una sonrisa torcida, mientras golpes secos de copas festejaban su monólogo. La gente vibraba con la melodía de la opulencia, pero había una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de romper ese perfecto cristal. Lucas levantó la voz, retando sin respeto al más inesperado de los invitados, Miguel Fernández. Miguel, sencillo, tranquilo, parecía un traspié en medio de tanto brillo. Ingeniero de... Nadie entendía mucho de él. Nadie le prestaba atención hasta que Lucas decidió ponerlo en el centro, humillándolo, como solo un millonario orgulloso sabe hacer. «Vamos, Miguel, si realmente sabes de coches, enciende este Ferrari sin usar las llaves. Apostamos a que no puedes». La risa de Lucas estalló, fuerte, hiriente. La multitud expectante se cerró alrededor, susurrando, dudando. ¿Un simple ingeniero, sin nada, desafiado en su propio terreno? Todo preparado para el espectáculo. Con aire tranquilo y ojos que revelaban cansancio y secretos no contados, Miguel se acercó. Sus manos temblaban, pero no por miedo. Ese era un temblor más oscuro, pesado como un nudo en la garganta. Miró el Ferrari, ese monstruo rojo, frío y a la vez desafiante. Entonces, sin cámaras, sin trucos, con un gesto casi imperceptible, hizo algo que dejó a todos congelados. El motor explotó en un rugido vivo, encendiéndose sin la llave. Silencio absoluto. Las copas callaron, las risas se apagaron, y la multitud quedó atrapada en un instante tan extraño que parecía eterno. Lucas, con la boca abierta y la risa ahora seca, sintió que 1000 ojos lo atravesaban con preguntas mudas. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo podía? ¿Qué escondía? ¿Eso fue real?, murmuró alguien, la duda tatuándose en el aire cargado de tensión. Miguel no dijo nada, solo apretó los labios, una sombra de dolor cruzando rápido su rostro. Había mucho más detrás de ese simple encendido, mucho que nadie sabía. El público se quedó en silencio, asombrado, mientras la humillación caía sobre Lucas como un golpe frío. La arrogancia empezó a resquebrajarse, dando paso a la confusión, al miedo. Lucas miró a Miguel alejarse entre sus invitados, dejando atrás no solo un Ferrari encendido sin llaves, sino un reto invisible: descubrir qué significaba la verdadera riqueza más allá del brillo y las fiestas. ¿Podrá el dueño del imperio escuchar ese llamado? ¿O serán sus secretos más oscuros los que lo arrastren aún más lejos de sí mismo? Esa noche se convirtió en un misterio, un silencio denso que apenas comenzaba. La mirada de Lucas, llena de preguntas y emociones nuevas, cerró el capítulo, mientras Miguel desaparecía en la penumbra, dejando una estela de incertidumbre y esperanza. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la di. Lucas, aún aturdido, sintió un sudor frío recorrer su espalda. La risa se había evaporado, pero no sabían que lo peor estaba a punto de llegar. Un estrépito los sacudió. Un grito desgarrador se alzó sobre las palabras atónitas del público. No, la voz temblorosa pertenecía a una mujer, con un rostro pinzado de horror. Era Clara, la hermana de Miguel,
que acababa de entrar en la sala arrastrando un par de muletas. Sus pies descalzos, mojados por la lluvia, dejaban marcas en el suelo brillante. El brillo de su vestido empapado reflejaba el caos que la rodeaba. Todo se detuvo. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. ¿Qué estaba pasando? Clara, Miguel salió de la penumbra y corrió hacia ella. Su expresión era un torbellino de furia y preocupación. La multitud susurraba, observando en la oscuridad. «¿Por qué estás aquí? Te dije que te quedaras en casa». Ella estaba agitada, temblorosa. «No podía quedarme sin ti. No sabía lo que pasaba. Escuché el motor y pensé que te había pasado algo». Cada sílaba le arrancaba a ella un pedazo del alma. El aire se llenó de tensión eléctrica. El Ferrari seguía rugiendo, el sonido una sinfonía de triunfo y pena. Lucas, empapado en la confusión, observó cómo Miguel recogía a Clara en sus brazos y cómo su rostro se desvanecía en el eco de su llanto. Todo se desmoronó. La multitud, que antes admiraba la opulencia, ahora se sentía traidora al ser testigo del sufrimiento ajeno. Alguien murmuró: «¿Por qué no le ayudaron?». Los rostros miraban al suelo, otros a Lucas, como si la culpa se pudiera repartir. ¿Acaso la grandeza de su fortuna no se hacía suficiente para limpiar su conciencia? Y entonces, de repente, el ambiente se tornó aún más sombrío. Un hombre, alto y con una chaqueta negra, emergió de la multitud. Su expresión de seriedad se convirtió en pánico. «Necesitamos ayudarte a salir de aquí. Hay personas que vienen». Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Gente? ¿Qué estaba pasando realmente? Lucas sintió el pulso acelerarse, un nudo en la garganta. ¿Por qué su vida había dado un giro tan oscuro, justo en su noche de gloria? El hombre se acercó más, su voz un susurro cargado de urgencia. «David no se detendrá, no con el dinero que debes». Fue como si un balde de agua helada se volcara sobre Lucas. La confusión se convirtió en una pesadilla palpable. ¿De qué estaba hablando? ¿Quién era David? ¿Qué deudas? Los ecos de sus propios pensamientos lo llevaron a un lugar sombrío. «Esto es solo el principio, Lucas», le dijo el hombre, mientras Miguel intentaba calmar a Clara, sin saber que las sombras del pasado comenzaban a envolverlo todo. En el aire se sintió un estruendo, y de la nada las luces del Ferrari se apagaron. Un silencio tenso se hizo presente. Miguel, que había levantado la mirada hacia Lucas, comprendió que todo había cambiado. La risa que había resonado antes se había convertido en un frío eco de traición. Los rostros se giraron, murmurando. Las preguntas flotaban como fantasmas. ¿Quién era realmente Lucas Vasconcelos? Un hombre atrapado en luchas internas y deudas que lo alejaban del hombre que se creía. La mirada de Clara atravesó la sala, un rayo de luz frente a la oscuridad creciente. «Sal de aquí, ahora, Miguel, no es seguro». Y mientras el caos se desataba, un nuevo Javier, el hombre de la chaqueta negra, quedó de pie en la sombra, observando. Todo eso era parte de un juego más grande, una pieza de ajedrez donde las vidas de todos estaban en juego. ¿Podría Miguel salvar a su hermana y a sí mismo antes de que las sombras lo consumieran? ¿Y qué pasaría con Lucas, el millonario cuya vida se tambaleaba al borde del abismo? Los gritos de desesperación aún resonaban, pero el verdadero horror apenas estaba por comenzar. El silencio se tornó denso, casi opresivo. Lucas aún no podía entender lo que ocurría. Clara, en medio de su desconsuelo, parecía ser un faro de angustia que iluminaba la oscuridad creciente. La multitud se había convertido en un murmullo de paranoia. Las miradas se cruzaban como si fueran balas cargadas de temor. «Espera un momento, Clara», Miguel decía, tratando de calmarla. Pero algo en su voz sonaba urgentemente errático, como un compás perdido. Lucas sentía un extraño escalofrío recorrer su espalda. El hombre de la chaqueta negra, que había revelado la existencia de David, avanzó con un paso firme. Era como un predicador en la tormenta, llevando la certeza del desastre. «No tienes tiempo, Lucas. David está aquí». Las palabras resonaron en el aire como un potente trueno.
Las luces del salón titilaron y el murmullo se transformó en un grito colectivo. Unos minutos después, la puerta principal se abrió de golpe, arrojando una luz cegadora que hizo que todos retrocedieran. Todos los ojos se volvieron hacia esa entrada, temiendo lo que pudiera aparecer. Y entonces, un grupo de hombres armados, con máscaras negrísimas que cubrían sus rostros, irrumpió en el salón. La risa y el desenfreno se convirtieron en horror. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, su voz profunda y amenazante. Nadie se movió, paralizados entre el miedo y la incredulidad. «¡Clara, tu hermana!», Miguel gritó lanzándose hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, uno de los hombres apuntó con su arma, como si el destino ya estuviera decidido. El tiempo se frenó. El corazón de Lucas latía en su garganta. De repente, Clara cayó de rodillas. «¡No, por favor!». Su voz quebrada atravesó la sala, pero el grupo seguía avanzando, ignorando el caos emocional. Lucas, atrapado entre la confusión y la desesperación, sintió que la adrenalina llena su cuerpo. No podía dejar que este fuera el final. Entonces, a medida que la tensión alcanzaba su punto máximo, un estruendo resonó. Un estallido de fuego llenó el salón, desatando gritos que ecoaron en la noche. Las luces se apagaron por completo. Solo quedaban sombras y el sonido de cuerpos intentando esconderse. En medio de este caos, una figura conocida emergió de la oscuridad, utilizando el desconcierto a su favor. Era David, un viejo conocido de Lucas, alguien que pensaba haber dejado atrás. «Lucas, ¿no es agradable ver caras familiares?». Su risa era un eco en el tumulto. La revelación golpeó a Lucas como una ola helada. David era parte de esto. Su pasado, lleno de rencor y deudas, había regresado para reclamar lo que era suyo. Era un juego retorcido, un movimiento en un tablero que Lucas no había sabido leer. «¿Qué has hecho?», gritó, intentando aferrarse a la realidad. Pero antes de poder entender el tamaño de su error, la sala se iluminó de nuevo, esta vez con luces de sirenas, alertas policiales resonando en el aire. El grupo armado, sorprendidos, empezó a retroceder. Incluso algunos se giraron. El caos se transformó en pánico. «Es hora de irte, Lucas», le gritó David, mientras su hilaridad se desvanecía ante el inminente caos. En medio de la confusión, Miguel se encontraba a unos pasos de Clara, intentando protegerla. «Vamos, Clara, por aquí». Pero en ese momento, el estruendo de un disparo confirmó que no todos lograrían salir de esa noche. Lucas sintió un escalofrío penetrante. ¿Quién estaba realmente en peligro? Todo se había vuelto un enredo de traiciones y secretos. ¿Era Clara la verdadera víctima? ¿O había algo más profundo y oscuro que conectar tan súbitamente a todos? El tiempo se desvaneció mientras la vida de cada uno pendía de un hilo. Lucas observó cómo las sombras se desvanecían, dejando un desasosiego aún más profundo en el aire. La pregunta latente se dibujaba en cada mirada. ¿Realmente podría salir ileso de esta pesadilla? ¿O estaba atrapado en un juego donde ya no controlaba las piezas? Las luces danzaban a su alrededor, y con cada titilar crecía la incertidumbre. El silencio se tornó denso, casi opresivo. Lucas aún no podía entender lo que ocurría. Clara, en medio de su desconsuelo, parecía ser un faro de angustia que iluminaba la oscuridad creciente. La multitud se había convertido en un murmullo de paranoia. Las miradas se cruzaban como balas cargadas de temor. «Espera un momento, Clara», Miguel decía tratando de calmarla. Pero su voz sonaba errática, como un compás perdido. Lucas sentía un extraño escalofrío recorrerle la espalda. El hombre de la chaqueta negra avanzó. Era como un predicador en la tormenta, llevando la certeza del desastre. «No tienes tiempo, Lucas. David está aquí». Las palabras resonaron en el aire como un potente trueno. Las luces del salón titilaron, y el murmullo se transformó en un grito colectivo. La puerta principal se abrió de golpe, arrojando una luz cegadora que hizo que todos retrocedieran. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, temiendo el terror que pudiera aparecer.
El grupo de hombres armados, con máscaras que cubrían sus rostros, irrumpió en el salón. La risa y el desenfreno se convirtieron en horror. «¡Al suelo!», gritó uno de ellos, su voz profunda y amenazante, paralizando a todos entre el miedo y la incredulidad. «¡Clara, tu hermana!», Miguel gritó, lanzándose hacia ella. Pero antes de que pudiera llegar, uno de los hombres levantó su arma, como si el destino ya estuviera decidido. El tiempo se detuvo. El corazón de Lucas latía en su garganta. «¡No, por favor!». Clara cayó de rodillas, su voz quebrada, atravesando la sala. Pero el grupo no se detenía, avanzando con frialdad. Lucas, atrapado en una marea de confusión y desesperación, sintió que la adrenalina le subía. Justo en ese momento, un estallido resonó. Un fuego cruzado llenó el salón, seguido de gritos que se hicieron eco en la noche. Las luces parpadearon y el caos se desató. Miguel intentó llegar a Clara, sus pasos rápidos pero torpes mientras el pánico llenaba el aire. Y entonces una figura emergió del fondo utilizando el desconcierto a su favor. Era David, un viejo conocido de Lucas, alguien que pensaba había dejado atrás. «Lucas, ¿no es agradable ver caras familiares?». Su risa era un eco en el tumulto. La revelación golpeó a Lucas como un balde de agua helada. David era parte de esto, su pasado lleno de rencor y deudas. Había regresado para reclamar lo que era suyo. «¿Qué has hecho?», gritó, intentando aferrarse a la realidad. Antes de que pudiera entender, una explosión sonora rasgó la atmósfera. Clara gritó del horror. Miguel, no». Sus ojos se encontraron, reflejando desesperación. Todo se volvió un torrente de movimientos y gritos, un caos gris de amenazas en el aire. Luego, ¡pum!, todo se detuvo. La explosión había sido una distracción. Un fuego se disparó, no de las armas, sino del propio Ferrari. Una bola de fuego ardiente que se alzó hacia el cielo. Las llamas comenzaron a comer el tope del salón, y el aire se llenó de humo y gritos. Pero lo más impactante fue ver a alguien entre las llamas. Era Clara, con su vestido empapado. Corrió hacia el vehículo en llameante decadencia, sus muletas golpeando con fuerza. «¡No, Clara!», Miguel gritó, su voz un rayo de desesperación pura. «¿Qué estás haciendo?». Lucas se había lanzado tras ella, temiendo por su vida. Pero Clara no parecía tener miedo. Sonreía, una risa que oscurecía el horror, mientras extendía los brazos. «Todo fue un juego, Lucas. Todo lo que creías saber no es real». Lucas sintió el corazón pararse, asimilando las palabras. La mente le daba vueltas. Lo que había pensado que era verdad, su historia, su vida, todo lo que había construido, era parte del plan. «David, Miguel, tú, todo», susurró Clara, su voz resonando en la confusión, como si fuera una niña perdida. Pero la mirada en su rostro era de una cierta locura, un fuego que desbordaba. «Volveré, Lucas, pero no te prometo que seré la misma». El misterio estaba servido, la bomba de emociones, secretos no contados. Todo estaba rompiéndose ante sus ojos. La preocupación y el temor dejaron de ser los únicos protagonistas. Ahora había un eco de traición, de secretos que podrían cambiar todo. En ese instante, la furia de las llamas alcanzó el Ferrari con un rugido. Las luces volvían a apagarse mientras la oscuridad avanzaba. Lucas, atónito, comprendió que el verdadero juego apenas comenzaba. ¿Podría alguno de ellos salir indemne de este caos? La incertidumbre lo invadió mientras el fuego comenzaba a consumirlo todo. El estallido llenó en aire, y el fuego del Ferrari parecía devorar el tiempo mismo. Las llamas danzaban, proyectando sombras inquietantes en las caras pálidas de la multitud. Clara había desatado una verdad que Lucas nunca imaginó, y esa revelación lo dejó temblando, incapaz de procesar la locura que acababa de escuchar. «¡Clara, no! ¡Vuelve!», Miguel gritó desde el otro lado de la sala, impotente, sus ojos llenos de pánico. Pero Clara no se detuvo. Con una sonrisa desafiante, parecía más un espectro que una persona en medio del caos. Lucas sintió que su corazón se aceleraba,
¿Qué significaba todo esto? La verdad, la locura, todo colisionando en milésimas de segundo. Y entonces, algo en el fondo de su mente hizo clic. La figura de David se perfiló contra el resplandor de las llamas. ¿Qué has hecho, Clara? El ruido del fuego y los gritos la envolvían mientras David se acercaba. Sus ojos estaban fríos, iluminados, como si todo este desmadre fuera parte de un plan más grande. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y el horror se instalaba como un nudo en su estómago. ¿Acaso pensaste que podrías escapar de mí? David dijo con una sonrisita siniestra, sus ojos revelando un placer que helaba la sangre. Entonces desenfundó un arma y la puso en su propia cabeza. Tú, Lucas, eres solo una víctima en un juego que ya perdí hace tiempo. Todo se detuvo. La respiración se quedó atrapada en la garganta de todos, como before una película de terror en su clímax. «Espera, David, no». Lucas gritó mientras su mente buscaba una salida, cada opción retumbando con un eco de terror. Las almas en la sala estaban unidas por el mismo miedo, el mismo temor de perderlo todo. Y entonces, un disparo resonó. Todos se estremecieron. Lucas vio a Clara, impactada retrocediendo mientras un destello de sangre manchaba su vestido claro. Era su hermano quien había disparado, pero no en el sentido que todos pensaban. Cuando la herida se hizo más evidente, Clara cayó, la verdad revelada como un puñal en el corazón de todos. No, ¿por qué? Miguel, como un rayo, corrió hacia ella, y Lucas sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. La verdadera naturaleza del juego que David había orquestado comenzaba a emerger. Todo lo que había creído sobre su amistad, su familia, se desvaneció como humo en el aire. Mientras el caos reinaba, algo en el rostro de David se transformó. El horror de una revelación lo atravesó. «Clara, ¿no me dijiste que todo estaba bajo control?», gritó, y por un instante el control de la situación se volvió inestable. Lo que había sido un juego ahora se mezclaba con la desesperación. Las sombras empezaron a moverse de una manera que cautivó a todos. Lucas sintió que su corazón se dividía. ¿De verdad había dentro de Clara un plan tan oscuro? El fuego del Ferrari ahora iluminaba la verdad oculta en sus ojos. Ella había estado manipulando todo desde el principio. Clara no era solo una víctima. Su vida era parte del tablero que David había preparado. Las murmuraciones recorrieron la sala. El miedo y la confusión se extendieron como un virus. Las miradas cambiaron hacia Lucas, ahora atrapado entre el dolor de ver a su hermana caer y la traición que sentía ardiente en su pecho. «¿Qué más hay?», murmuró alguien entre la multitud, y la pregunta flotó en el aire, densa como el humo. Lucas comprendió que cada instante era crucial. La vida de Miguel, de Clara, de todos ellos pendía del hilo. «Salgan de aquí, ahora», gritó, echándose hacia adelante, un movimiento rápido entre las llamas y los murmullos. «Esto no ha terminado», pensó. David sonrió, pero su sonrisa pronto se tornó gris, y el brillo de su mirada se volvió algo inhumano. «Te vas a arrepentir de esto, Lucas. Nunca verás el final». Y así, el juego se transformó en una espiral de oscuridad. La multitud quedó paralizada, mientras la inmensidad de lo que había sucedido comenzaba a calar hondo. ¿Cuál era la verdadera naturaleza de todos ellos? Lucas se preguntó si alguna vez podría retirarse de este laberinto en el que todos estaban atrapados. ¿Era Clara realmente una aliada o una traidora que había estado moviendo las piezas detrás de la cortina? En medio del estruendo y el caos, una única pregunta resonaba entre la sangre. ¿Cuántos habitantes de ese juego lo perderían todo antes de que la última carta se revelara? Lucas sintió que el tiempo se detuvo cuando escuchó el disparo. El eco resonante dejó a todos paralizados, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Clara cayó al suelo, y el vestido claro, manchado de rojo, comenzó a absorber la luz. La escena, que antes era un torbellino de risa y euforia, se convirtió en un horror indescriptible. «¡Clara!», Miguel gritó,
rompiendo la barrera del shock, corriendo hacia ella, su rostro descompuesto. La multitud se aglomeraba, un mar de ojos atónitos que no podían apartar la mirada del desastre ante ellos. No sabían si correr o permanecer, cada uno luchando con su propio. David sonrió, pero había algo oscuro en su expresión, como si todo hubiera sido planeado. La realidad le golpeó a Lucas con una fuerza brutal. ¿Era Clara parte de esto? Había usado su dolor como una táctica. Miguel se arrodilló junto a Clara. «Necesitamos ayuda. ¡Por favor, alguien!». Su voz se desgarraba mientras tocaba la herida, su mano temblando. Lucas sintió que el pánico se apoderaba de su estómago. La angustia era como una piedra aplastante. El tiempo parecía desmoronarse. «¿Es un espectáculo, Miguel? ¿Qué no lo ves?», murmuró David, mientras la desesperación se apoderaba del ambiente. «Nos has dado una carta ganadora». Su risa era una mezcla de locura y triunfo, y Lucas sintió que se le erizaba la piel. Todo encajaba de forma retorcida. Este juego era más grande, más oscuro de lo que había imaginado. Miguel levantó la vista. El dolor en sus ojos lo hizo parecer más vulnerable que nunca. «Tú eres el monstruo aquí, David. No puedes hacer esto». Era un grito de desafío que caló hondo en el ambiente. Los murmullos de la multitud se transformaron en un zumbido inquieto de compasión y temor. Entonces, en medio del desgarrador silencio, alguien atravesó la multitud. Era un hombre mayor, de cabello canoso y mirada serena, que parecía desentonar con el caos. Se acercó a Clara, de rodillas, con un aura de calma en medio de la tormenta. La multitud contuvo la respiración mientras él se arrodillaba, escuchando el latido débil de su corazón. «Clara, sé quién eres. Tienes que escucharme. La verdad no es lo que piensas», dijo. Su voz era un murmullo rasposo que atravesó la confusión. Lucas se preguntó cómo este extraño sabía su nombre. La escena comenzó a sentirse extraña, como si las piezas del rompecabezas cambiaran de lugar. El hombre era ajeno, pero había una certeza en sus ojos que desconcertó a todos. «Ayúdame a ayudarte», continuó, y de repente todo lo que creían saber se tambaleaba. Un grito resonó, agudo y desgarrador. Era Miguel, quien, impotente, observó cómo la vida se escapaba de su hermana. El hombre mayor tomó la mano de Clara, y sus ojos se encontraron. Pero en ese instante, un brillo inusitado iluminó su rostro. Su mirada parecía atravesar la oscuridad. «Hazlo, Clara. Libérate del juego que te ató». La urgencia en su voz era palpable, como un rayo que electrificaba el aire denso. La multitud empezó a murmurar. La tensión se sentía como un fiel cable abrazado a la corriente. ¿Qué estaba diciendo? Lucas no podía creer lo que escuchaba. Clara, con la piel pálida y los labios entreabiertos, parecía escuchar algo más allá de este mundo, como si en su propio tormento despertara a una verdad ominosa. Entonces, en un giro inesperado, Clara habló. Su voz era un susurro que devolvió el frío a todos. «No soy quien pensabas, Lucas». Sus ojos estaban apagados, y el rostro del extraño llenó la habitación de un brillo inusual. «Siempre he estado aquí, trabajando detrás de las sombras, pero nunca con mala intención». El shock atravesó la sala como un trueno. Lucas sintió que le fallaban las piernas. «¿Qué dices?». Su voz temblaba, incapaz de aceptar esta nueva realidad. «¿Cómo puedes?». El hombre viejo asintió como si todo tuviera sentido para él, pero no para ellos. «Clara, no eres solo su hermana. Hay más en juego. Hay secretos que desvelar, un legado que heredar». Sus palabras flotaron, mientras el fuego crecía en el Ferrari, cada vez más con cada expresión de horror de la multitud. «¿Legado?», preguntó Lucas, su mente colisionando con un torrente de posibilidades, cada una más loca que la anterior. «¿Qué te han hecho? ¿Por qué estás aquí?». El caos se mezcló con un misterio más profundo. Las conexiones que pensó que existían se desmoronaban, y la escena se enfrió de manera feroz. Mientras el fuego iluminaba a Clara, Lucas comprendió que la verdad que había creído conocer estaba a punto de caer en un abismo aún más oscuro. Las revelaciones se precipitarían. Un rompecabezas mortal que amenazaba con sepultar todo lo que conocía. «Dime la verdad»,
imploró, su voz un hilo de desesperación. Pero Clara, aún atrapada, sonrió siniestramente. Y el cielo se rompió cuando el Ferrari estalló en una explosión ensordecedora, trayendo consigo no solo llamas, sino un eco de secretos que nunca debieron salir a la luz. Todo se oscureció, y con el resplandor de la explosión, la historia cambió para siempre. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué caminos mortales tomarían ahora en este juego? La incertidumbre brillaba en sus ojos, y la verdad recién comenzaba a revelarse. El estallido llenó el aire, y el fuego del Ferrari parecía devorar. Las llamas danzaban, proyectando sombras inquietantes en las caras pálidas de la multitud. Clara había desatado una verdad que Lucas nunca imaginó, y esa revelación lo dejó temblando, incapaz de profesar la locura que acababa de escuchar. «Clara, no, vuelve», Miguel gritó desde el otro lado de la sala, impotente, sus ojos llenos de pánico. La multitud se aglomeraba, un mar de ojos atónitos que no podían apartar la mirada del desastre ante ellos. No sabían si correr o permanecer, cada uno luchando con su propia desesperación. Mientras el fuego iluminaba a Clara, Lucas comprendió que la verdad que había creído conocer estaba a punto de caer en un abismo aún más oscuro. La mirada del hombre anciano se volvió urgente. «Clara, escúchame. La realidad que crees conocer está a punto de desmoronarse. David no es el único en peligro aquí. Ni siquiera es el verdadero villano». Las palabras salieron de sus labios como un grito en la noche. Entonces, un grito agudo cortó el aire, y todos se dieron vuelta. Clara, temblando, empezó a murmurar: «No, no puede ser». Con un movimiento repentino, se volvió hacia David, su rostro ahora una mezcla de horror y desafío. «Tú sabías. Desde el principio sabías quién era yo». Las llamas reflejaban su rostro, y los ojos de David se abrieron como platos. «Eres hija de él». La sala se detuvo al instante. Gritos de confusión llenaron el aire y el rostro de David se transformó, como si su mundo se desmoronara. «No, eso no es posible». Su voz se quebró, pero no pudo ocultar el miedo, la traición y la duda que empezaron a aparecer en su mirada. El anciano, mientras tanto, se abalanzó hacia Clara. «Debes controlar eso, Clara. Es hora de que sepas la verdad de tu linaje. Hay cosas más grandes que este juego». La voz del anciano resonaba como un eco en la tormenta, pero no fue suficiente para calmar la avalancha de sentimientos que trabajaba en la habitación. Lucas estaba atónito. «¿Qué significa esto? ¿Eres la hija de David? ¿Cómo es posible?». Pero mientras las palabras escapaban de su boca, la respuesta se asomaba ya en su mente. Las miradas se cruzaban, interrogantes rebotando como pelotas entre los rostros aterrados de los presentes. Clara seguía sosteniendo su mirada desafiante. «No podemos seguir huyendo. Llevas años mintiendo sobre nuestro pasado. Eres mi padre». La multitud se murmuraba, cada frase lanzando más confusión al aire. La revelación flotaba por encima de ellos como una nube oscura, opresiva, el peso de un secreto demasiado grande para cargar. Entonces, un sonido ensordecedor. Un segundo disparo resonó, y la multitud se sumió en el caos. Miguel se lanzó hacia Clara, pero el hombre anciano se interpuso. «¡No! ¡Es demasiado tarde!», gritando mientras se tambaleaba hacia atrás. Las llamas se alzaban alto, y de repente, otra figura emergió de la oscuridad al borde del salón. Era un hombre corpulento, con un brillo amenazante en los ojos y armamento visible. «Es hora de que el juego termine», rugió, su voz resonando como un trueno, mientras levantaba su propia arma. Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Quién era este nuevo jugador? ¿Por qué David miraba a Clara con ese terror reverente? ¿Qué secretos aún estaban ocultos? Todo parecía desmoronarse. El caos se desató. La gente comenzaba a empujarse, buscando una salida en medio de la confusión. Clara, entre lágrimas y rabia, gritó: «Yo tengo el control.
Voy a acabar con esto de una vez por todas. Pero antes de que pudiera hacer algo, la figura del hombre corpulento disparó su arma. Un eco de horror resonó en la sala. Lucas sintió que su corazón se detenía. Todo se volvió lento, y el mundo entero se detuvo en un parpadeo. La sensación de fatalidad acechaba como un depredador. Cuando el estruendo se desvaneció, la sala quedó en silencio, aturdida, como si todos hubiesen olvidado cómo respirar. Las miradas se concentraron en Clara, quien yacía en el suelo, la expresión de shock en su rostro. «No», gritó Miguel, su cuerpo estremeciéndose ante la visión. «Clara, despierta. Por favor». El mundo se había vuelto un caos absoluto, y la herida de Clara dio un giro desgarrador a sus vidas. Con ella caía la línea de sangre que podía desvelar toda la verdad. Mientras el anciano observaba desde la distancia, su expresión se tornó sombría. «Esto apenas comienza», murmuró. Las preguntas seguían flotando en el aire, el misterio extendiéndose como las sombras que consumían la habitación. ¿Acababa de desatarse un juego aún más oscuro? ¿Quedarían secretos sin revelar? ¿Más traiciones inminentes? La tensión era palpable, y todos temían lo que vendría después. A medida que las llamas devoraban el Ferrari, la oscuridad también comenzaba a consumir su futuro. El estallido llenó el aire, y el fuego del Ferrari parecía devorar el tiempo mismo. Las llamas danzaban, proyectando sombras inquietantes en las caras pálidas de la multitud. Clara había desatado una verdad que Lucas nunca imaginó, y esa revelación lo dejó temblando, incapaz de profesar la locura que acababa de escuchar. «Clara, no, vuelve». Miguel gritó desde el otro lado de la sala, impotente, sus ojos llenos de pánico. La multitud se aglomeraba, un mar de ojos atónitos que no podían apartar la mirada del desastre ante ellos. No sabían si correr o permanecer, cada uno luchando con su propia desesperación. La figura del hombre corpulento, quien había disparado, se acercó a Clara con una expresión de desprecio. «Esto no te dará poder, niña tonta», escupió, y la sala quedó sumida en un silencio inquietante. Lucas sintió que el corazón se le salía del pecho. La luz de las llamas iluminaba la desesperación en los rostros a su alrededor, mientras Miguel se arrodillaba junto a... «Necesitas ayuda», gritó, pero la multitud se desplomaba en llantos y murmullos. El anciano observaba, ahora lleno de un terror palpable. «No hay tiempo, hay que salir de aquí, está pasando algo más». La tensión aumentaba, y Lucas sintió un frío recorriendo su espalda. «¿Qué más puede pasar?», pensó, antes de que un nuevo grito reverberara en la sala, agudo y desgarrador. Una segunda explosión sacudió el lugar, haciendo que todos se tambalearan. «¡El coche!», alguien gritó. Las llamas se alzaron, alimentadas por la gasolina, creando un infierno en medio del salón. Lucas, atrapado por el terror, vio cómo las sombras se alargaban y el humo se expandía, llenando el espacio con un aire tóxico. Cuando la confusión reinaba, de repente, un hombre joven irrumpió por la entrada. Vestía una chaqueta de cuero, su rostro marcado por una mezcla de determinación y terror. «Lucas, ven aquí», gritó mientras apartaba a la multitud con un solo movimiento. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, incapaz de apartar la vista de Clara, que yacía inmóvil. «No hay tiempo para eso ya». El joven se acercó rápido a Lucas y lo tomó del brazo. «David está detrás de todo esto. ¿No te das cuenta de la magnitud del problema, David?». La confusión nubló los pensamientos de Lucas. El hombre asintió y miró hacia el cuerpo caído de Clara. «Ella no es quien crees, y tú tampoco eres quien crees». «¿Qué?». Lucas sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué diablos estás diciendo?». El chico respiró hondo, como si cada palabra le costara. «Clara no es solo su hermana, es su hija. Pero eso no es todo. Tú tampoco eres solo Lucas Vasconcelos. Eres parte de una familia que ha mantenido en secreto quién realmente eres». «No puede ser», musitó Lucas, mientras un rayo de pánico le atravesaba la mente. «No, eso no es posible. ¿De qué estás hablando?». Pero el joven lo interrumpió, apuntando hacia la puerta. «El tiempo se acaba. Tenemos que salir de aquí ahora. David vendrá, y no con buenas intenciones.
La sala comenzó a llenarse de humo. El infierno se hacía más real y cada vez estaba más claro que la verdad era mucho más oscura de lo que Lucas pudo imaginar. Justo en ese momento, la figura de David apareció en la entrada del salón, con una sonrisa siniestra en su rostro. ¿Pensaste que podrías escapar tan fácilmente? Su voz resonó como un trueno en un cielo oscuro. Los ojos de Lucas se encontraron con los de David, el reconocimiento y el horror flotando en el aire. Eres parte de mi historia, Lucas, la historia de este juego, y todo debe terminar aquí. Lucas sintió un nudo en su garganta. El shock lo inundó. Lo que había creído ser su vida era solo un perfil de una mentira más profunda. Al mirar a Clara, el dolor lo atravesó como una puñalada. «¡Basta ya!», gritó el joven, interponiéndose entre Lucas y David. «No te permitiré que lo arruines todo. Nadie más morirá hoy». Y mientras la atmósfera se electrificaba con la tensión de lo que estaba por venir, un ruido ensordecedor llenó la sala. Una tercera explosión resonó y todo se sumió en caos. El Ferrari, en su último acto de rabia, estalló en 1000 pedazos, iluminando la oscuridad y revelando una verdad aún más devastadora. Entre las escombros algo brillaba, un objeto que prometía respuestas. «Eso es lo que necesitamos. Ve por ello, Lucas», grita el joven, apuntando hacia el resplandor entre las llamas. Mientras Miguel intentaba proteger a Clara y David se acercaba, los secretos empezaban a desenredarse. La realidad se desmoronaba ante ellos y el tiempo se paraba. ¿Qué era realmente ese objeto brillante? Y con cada latido, una sombra de angustia se cernía sobre ellos. La verdad nunca había estado tan cerca, pero la pregunta persistía. ¿Estaban listos para enfrentarla? El estallido llenó el aire. Y el fuego del Ferrari parecía devorar el tiempo mismo. Las llamas danzaban, proyectando sombras inquietantes en las caras pálidas de la multitud. Clara había desatado una verdad que Lucas nunca imaginó, y esa revelación lo dejó temblando, incapaz de procesar la locura que acababa de escuchar. «Clara, no, vuelve», Miguel gritó desde el otro lado de la sala, impotente, sus ojos llenos de pánico. La multitud se aglomeraba, un mar de ojos atónitos que no podían apartar la mirada del desastre ante ellos. No sabían si correr o permanecer, cada uno luchando con su propia desesperación. La figura del hombre corpulento, quien había disparado, se acercó a Clara con una expresión de desprecio. «Esto no te dará poder, niña tonta», escupió, y la sala quedó sumida en un silencio inquietante. Lucas sintió que el corazón se le salía del pecho. La luz de las llamas iluminaba la desesperación en los rostros a su alrededor, mientras Miguel se arrodillaba junto a Clara, tratando inútilmente de detener la hemorragia. «Necesitas ayuda», gritó, pero la multitud se desplomaba en llantos y murmullos. El anciano observaba, ahora lleno de un terror palpable. «No hay tiempo, hay que salir de aquí. Está pasando algo más». La tensión aumentaba, y Lucas sintió un frío recorriendo su espalda. «¿Qué más puede pasar?», pensó, antes de que un nuevo grito reverberara en la sala, agudo y desgarrador. Una segunda explosión sacudió el lugar, haciendo que todos se tambalearan. «¡El coche!», alguien gritó. Las llamas se alzaron, alimentadas por la gasolina, creando un infierno en medio del salón. Lucas, atrapado por el terror, vio cómo las sombras se alargaban y el humo se expandía, llenando el espacio con un aire tóxico. Cuando la confusión reinaba, de repente un hombre joven irrumpió por la entrada. Vestía una chaqueta de cuero, su rostro marcado por una mezcla de determinación y terror. «Lucas, ven aquí», gritó, mientras apartaba a la multitud con un solo movimiento. «¿Quién eres?», preguntó Lucas, incapaz de apartar la vista de Clara, que yacía inmóvil. «No hay tiempo para eso, ya». El joven se acercó rápido a Lucas y lo tomó del brazo. «David está detrás de todo esto. ¿No te das cuenta de la magnitud del problema?». «¿David?». La confusión nubló los pensamientos de Lucas. El hombre asintió y miró hacia el cuerpo caído de Clara. «Ella no es quien crees.
Y tú tampoco eres quien crees. ¿Qué? ¿Qué diablos se le venía encima? ¿Qué diablos estás diciendo? El chico respiró hondo, como si cada palabra le costara. Clara no es solo su hermana, es su hija. Pero eso no es todo. Tú tampoco eres solo Lucas Vasconcelos. Eres parte de una familia que ha mantenido en secreto quién realmente eres. No puede ser, musitó Lucas, mientras un rayo de pánico le atravesaba la mente. No, eso no es posible. ¿De qué estás hablando? Pero el joven lo interrumpió, apuntando hacia la puerta. El tiempo se acaba. Tenemos que salir de aquí, ahora. David vendrá, y no con buenas intenciones. La sala comenzó a llenarse de humo. El infierno se hacía más real, y cada vez estaba más claro que la verdad era mucho más oscura de lo que Lucas pudo imaginar. Justo en ese momento, la figura de David apareció en la entrada del salón, con una sonrisa siniestra en su rostro. ¿Pensaste que podrías escapar tan fácilmente? Su voz resonó como un trueno en un cielo oscuro. Los ojos de Lucas se encontraron con los de David, el reconocimiento y el horror flotando en el aire. Eres parte de mi historia, Lucas, la historia de este juego. Y todo debe terminar aquí. Lucas sintió un nudo en su garganta. El shock lo inundó. Lo que había creído ser su vida era solo un perfil de una mentira más profunda. Al mirar a Clara, el dolor lo atravesó como una puñalada. «¡Basta ya!», gritó el joven, interponiéndose entre Lucas y David. «No te permitiré que lo arruines todo. Nadie más morirá hoy». Y mientras la atmósfera se electrificaba con la tensión de lo que estaba por venir, un ruido ensordecedor llenó la sala. Una tercera explosión resonó y todo se sumió en caos. El Ferrari, en su último acto de rabia, estalló en 1000 pedazos, iluminando la oscuridad y revelando una verdad aún más devastadora. Entre los escombros, algo brillaba, un objeto que prometía respuestas. «Eso es lo que necesitamos. Ve por ello, Lucas», gritó el joven, apuntando hacia el resplandor entre las llamas. Lucas corrió. Cada paso retumbaba en su pecho. Se agachó, extendiendo la mano para alcanzar el objeto. Su eterna búsqueda de la verdad clamaba por respuestas. Pero cuando recuperó el objeto, sus ojos se abrieron como platos. Era un viejo medallón, y al abrirlo, las imágenes que se reflejaban lo dejaron paralizado. El rostro de Clara, pero también de una mujer que Lucas conocía, su madre, sonriendo etérea. «No puede ser», murmuró Lucas. ¿Por qué el rostro de su madre estaba allí, entrelazado con el destino de Clara? En ese instante, Clara se sentó, respirando con dificultad, su mirada perdida atravesando el horror que había desencadenado. «Lucas», murmuró Clara, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. «No eres quien crees. Nunca lo has sido». El joven se volvió hacia Lucas, con el rostro ceñido de preocupación. «No, esto es un giro que no esperaba». David, ahora más furioso que asustado, dio un paso adelante. «Basta. No permitiré que esto continúe». «No puedes saberlo, Lucas. No puedes descubrir la verdad». La atmósfera se cortó. El silencio asfixiante quedó entre ellos. Lucas, el medallón en la mano, sintió cómo todo se derrumbaba. ¿Acaso David había estado manipulando su vida desde el principio? ¿Qué más había dentro de ese medallón? Clara, llena de una determinación renovada, tomó aire. «Te lo diré todo. A partir de ahora, la verdad no será tu enemiga, Lucas, sino tu única esperanza». Las palabras resonaron. Los ecos de una historia que iba mucho más allá de lo que habían vivido. Mientras el fuego chisporroteaba y el humo se espesaba, el futuro parecía brillar con una luz nueva, pero también con un formidable peligro. La revelación estaba a la vista, y la pregunta gigante flotaba en el aire. ¿Podrán soportar el peso de la verdad? El tiempo parecía detenerse mientras Lucas sostenía el medallón, cada imagen de su madre y de Clara golpeando su mente como un tambor. La sala seguía en llamas, pero todo lo que podía oír era el latido acelerado de su corazón. «¿Qué significa todo esto?», preguntó, sintiéndose desbordado. El joven a su lado apretó su mano. «Esto es tu legado, Lucas. Es tiempo de abrazar quién eres realmente».
Clara, aún tambaleándose, levantó la mirada. Lucas, no todo ha sido en vano. Debemos unir fuerzas. David no puede ganar. Hay más en juego de lo que imaginas. Su voz, aunque débil, resonó con determinación. Lucas sintió un impulso en su interior, una llama de esperanza, una chispa que iluminaba la oscuridad. La multitud comenzó a murmurar, cada rostro lleno de pánico y confusión. ¿Qué está pasando aquí? Se escuchó un grito, como si todos acabaran de salir de un trance. Miguel, en su afán por proteger a Clara, gritó, «¡Todos afuera! ¡Rápido!». La urgencia en su voz resonó y comenzaron a moverse, pero Lucas sabía que no podían dejar que David se saliera con la suya. Cada paso hacia la salida era un desafío. Cada latido del corazón le recordaba que la verdad estaba al borde. David, en la entrada, parecía una sombra ominosa. «No saben con quién se están enfrentando», dijo con desdén. «El juego apenas comienza». Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No dejaremos que controles nuestro destino». Él y Clara se miraron, uniendo fuerzas sin necesidad de palabras. «Mira el medallón, Lucas», le dijo el joven. «Ahí está la clave. Tienes que usarlo. Debes recordar quién eres». Sin pensar, Lucas levantó el medallón. La luz que emanaba parecía brillar con fuerza, disipando un poco de la oscuridad. El rostro de Clara se iluminó. «Ahora ve por David». Con cada paso, Lucas se acercaba más a su destino. El fuego crepitaba detrás de él, pero esa no era su única preocupación. El eco de la verdad que había estado ocultando comenzaba a revelarse. En un estallido de valor, gritó, «Esto termina aquí, David». La atmósfera se volvió tensa. David, ahora sudando, observó el medallón como si se tratara de un bálsamo ardiente. «No, no puedes», comenzó a decir. Pero Lucas no se detuvo. Levantó el medallón en alto, sintiendo como algo profundo despertaba dentro de él. El poder de su legado lo invadió, y con un grito feroz lanzó la luz del medallón hacia David. Un rayo de energía brillante se arrojó en su dirección. Entonces el caos se desató. David intentó protegerse, pero la luz lo envolvió, y su grito se convirtió en un eco distante. La sala se iluminó brevemente antes de oscurecer, y cuando la claridad regresó, David había desaparecido. La multitud miraba estupefacta, y el silencio era abrumador. Clara cayó en los brazos de Miguel con lágrimas en los ojos. «Lo hiciste», susurró, su voz temblando de emoción. Lucas sintió una descarga de alivio recorrer su cuerpo. No solo había enfrentado su destino, había liberado a toda su familia de la oscuridad que David había arrojado sobre ellos. El peligro no había terminado por completo, pero había una nueva energía en el aire, una sensación de renovado propósito. El joven miró a Lucas. «Este es solo el comienzo. Hay más por descubrir sobre tu familia y el legado que has heredado». «Sí», asintió Lucas, sintiéndose fuerte, decidido. La multitud, aunque todavía aturdida, comenzó a moverse hacia la salida, dejando atrás el caos. Un camino se abría ante ellos, lleno de posibilidades y nuevos retos. Mientras el grupo se alejaba, Lucas tomó un momento para mirar hacia atrás. Supo que ya nada sería como antes. Había enfrentado su verdad, y aunque el camino por delante sería difícil, no estaría solo. Con Clara y Miguel a su lado, estaba listo para cualquier cosa que viniera. Y mientras se alejaban del fuego y los escombros, una reflexión llenó la mente de Lucas. Al final del día, enfrentar la verdad era el primer paso para encontrar la libertad. Pero con cada paso que daban, la pregunta persistía. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? ¿Y qué más acechaba en las sombras? Y antes de que te vayas a buscar más respuestas, asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Pulsa ya el botón me gusta para alimentar el algoritmo. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Porque ¿qué?